Les doy la bienvenida a una sesión más de nuestro curso Mecánica y Laboratorio. En esta ocasión, Energía Potencial y Conservación de la Energía, realizaremos ejercicios de la sección 7.1 de nuestro libro guía Energía Potencial Gravitacional. Este ejercicio dice: se lanza una pelota de béisbol desde la azotea de un edificio de 22 metros de altura con velocidad inicial de magnitud 12 metros por segundo y dirigida con un ángulo de 53.1 sobre la horizontal. ¿Qué rapidez tiene la pelota justo antes de tocar el suelo? Use métodos de energía y desprecie la resistencia del aire. ¿Cuál es la respuesta del inciso A si la velocidad inicial tiene un ángulo de 53,1 grados por debajo de la horizontal? Y C, si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ¿en qué inciso, en el A o en el B, se obtiene la mayor rapidez? Recuerden siempre empezar sus problemas haciendo una representación gráfica, como en este caso se los muestro. Tenemos nuestro edificio de 22 metros. La pelota de béisbol va a recorrer esta trayectoria que es semiparabólica. Yo voy a elegir nuestro sistema de coordenadas en el 0, 0 en la base del edificio, pero también se puede elegir aquí arriba. Entonces, para comenzar, vamos a recordar que en este primer caso vamos a ignorar la resistencia del aire y vamos a hacer un análisis energético. Entonces tenemos una situación inicial y una situación final. Para ello vamos a recordar que tenemos una energía potencial inicial, una energía cinética inicial. Recuerden que el trabajo lo puede realizar otros, que en este caso va a ser 0 si ignoramos la resistencia del aire o las fuerzas de rozamiento. Tenemos una energía potencial final, tenemos una energía cinética final. La definición de cada una es: de la energía potencial gravitacional es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se esté al inicio, que en este caso es 22 metros. Si yo coloco el plano cartesiano acá, el 0, 0, pero si lo coloco acá, este caso y0 sería 0. La energía cinética inicial es un medio de la masa por la rapidez que tenga al inicio al cuadrado. Tengo la rapidez inicial del cuerpo, que son los 12, y lo elevaría al cuadrado. La energía cinética al final se define como la masa por la aceleración de la gravedad por la altura al final, que en este caso, como he colocado mi sistema cartesiano así, al final pues va a ser 0. Entonces, teniendo este valor, y la definición de la energía cinética es un medio de la velocidad, en este caso final, al cuadrado, que es lo que quiero hallar. El teorema de conservación de la energía me dice que es la energía al inicio, que es la suma de las energías potencial más la cinética más el trabajo hecho por otros, en este caso que es despreciado por no tener en cuenta el rozamiento del aire, es igual a la energía al final, en este caso la energía potencial gravitacional al final más la energía cinética al final. Vamos a hacer un reemplazo. Este lo tenemos, este no se hizo 0, la energía potencial gravitacional inicial. La inicial es esta. Este vale 0, la energía al final vale 0. Entonces lo voy a quitar para mayor comodidad, y la definición de este me indica, como ya lo habíamos hecho en temas anteriores, como en movimiento parabólico o movimiento de proyectiles, que la masa, aquí la masa si la factorizamos, se simplifica y no es tenida en cuenta. Por eso el ejercicio no nos dio la masa. De aquí tengo la aceleración de la gravedad, que es 9,8, la altura inicial 22, la velocidad inicial que es 12, lo elevo al cuadrado, y tengo una ecuación con una incógnita. De acá tengo que despejar la velocidad final. Entonces, haciendo un poco de álgebra, tengo
esta suma y la voy a multiplicar por 2, y para terminar simplemente la raíz de esta expresión que tengo, y solo nos falta reemplazar con la información que tenemos. Recordamos que la aceleración de la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos dan la altura inicial desde donde lanzaba la pelota de béisbol, que son 22 metros, y la velocidad inicial es 12 metros por segundo, y lo voy a elevar al cuadrado. Haciendo este valor tenemos aproximadamente 23.98 metros por segundo la rapidez final. Ahora, antes de pasar al B, dice ¿cuál es la respuesta del inciso A si la velocidad inicial tiene un ángulo de 53 grados por debajo de la horizontal? Quisiera que pensaran en que estos ejercicios ya se hicieron previamente cuando se vivió el movimiento de proyectiles parabólico, y aquí pues teníamos en cuenta unas ecuaciones de movimiento llamadas ecuaciones de Galileo. Voy a resolverlo por las ecuaciones de Galileo para verificar que sí este resultado concuerda con cualquier análisis, por cinemática o por energía. Entonces, ecuaciones de Galileo de movimiento. Vamos a recordar las ecuaciones de Galileo. Entonces, para la coordenada x horizontal tenemos que x es la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial de salida, que en este caso lo puse así, por el tiempo. Para y tenemos que es la altura inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial de salida por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad 9,8, entonces su mitad será 4,9 y lo multiplicamos por t al cuadrado. Negativo porque estamos considerando nuestro eje cartesiano, que hacia abajo es negativo y la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Para la velocidad tenemos que la velocidad en x siempre se mantiene siendo un valor constante de velocidad inicial por el coseno del ángulo de salida, y la velocidad en y sí varía, velocidad inicial seno del ángulo de salida más la aceleración por el tiempo, y la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad 9,8. y con estas ecuaciones vamos a recordar que teniendo estas dos componentes yo puedo sacar la componente de la velocidad o la rapidez como cada componente al cuadrado. Entonces la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. De esta manera vamos a calcular cada una de las velocidades. Entonces tenemos por ejemplo la velocidad en x. Entonces de aquí vamos a colocar que esto es 12 metros por segundo y esto es 53,1. No lo vamos a realizar, ya van a ver por qué más adelante. La velocidad en su componente y sería 12 por el seno del ángulo de salida, que en este caso es 53,1 menos 9,8 por el tiempo. Pero este tiempo entonces lo vamos a calcular, es cuánto tiempo se va a demorar la pelota en llegar hasta acá. Vamos a usar esta ecuación. Entonces, cálculo del tiempo. Vamos a reemplazar, y al final va a valer 0, su altura inicial son los 22 metros, su velocidad inicial son 12, el ángulo de salida es 53,1 grados, el tiempo no lo sé, y de esta ecuación es una cuadrática. Si se resuelve correctamente hallamos que el tiempo es igual, la respuesta positiva es la que tomamos, hay una negativa, esa no se toma, y la respuesta positiva es que se demora 3,3134 segundos. Usando este tiempo ya podemos calcular acá, por ejemplo, la velocidad en y, lo que sea ella. Ahora
calculamos la rapidez final con esta definición. Reemplazamos y reemplazamos, y si ustedes hacen este cálculo encontrarán que nos da exactamente igual lo que nos dieron energéticamente, 23.98 metros sobre segundo. Y ahora la inquietud es por qué razón da igual si aquí no se tuvo en cuenta ni el ángulo ni el tiempo, pero acá sí. Vamos a mirar que la rapidez final no depende del ángulo, porque miren que acá va a salir una propiedad que es el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, y con un poco de álgebra, entonces la rapidez final no depende del ángulo. O sea, aquí lo que nos está diciendo esta forma matemática es eso, nos da igual la respuesta energética que usando las ecuaciones de Galileo Galilei. Ya tenemos la respuesta B con lo que acabo de decir. ¿Cuál es la respuesta del inciso A si la velocidad inicial tiene un ángulo de 53,1 por debajo de la horizontal? Como les acabo de decir, si ustedes colocan aquí un ángulo diferente, entonces ese ángulo que ahora va a ser por ejemplo negativo porque es por debajo de la horizontal, nos dará también una independencia del ángulo. Entonces este inciso B con ese ángulo daría exactamente lo mismo. Para responder el C que dice si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ¿en qué inciso A o B se obtiene la mayor rapidez? Vamos a mirar que este recorrido con el ángulo positivo lo realiza así, y si fuera con el negativo, acá quisiera que me siguieran con el cursor, sería algo así también semiparabólico, pero ese recorrido es menor, entonces la velocidad sería menor en A porque afecta más la resistencia del aire, y en B sería mayor al final porque la resistencia afecta menos el movimiento total que va a recorrer. Para nuestro segundo problema, imagine que en un parque de diversiones usted está probando una nueva montaña rusa con un carrito vacío de 120 kilogramos de masa. Una parte de la vía es un rizo vertical con radio de 12 metros. En la parte inferior del rizo, punto A, el carrito tiene rapidez de 25 metros por segundo, y en la parte superior, punto B, de 8 metros por segundo. ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción cuando el carrito rueda del punto A al punto B? La representación gráfica de nuestro dibujo indica que podemos colocar el punto más bajo en el punto A y el punto más alto en el punto B, con el 0 en el punto A para el eje vertical. Con ello vamos a recordar que nosotros tenemos una energía potencial inicial, una energía cinética final, un trabajo realizado por otras fuerzas, que en este caso es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Tenemos una energía potencial al final y una energía cinética al final. Colocando todas las definiciones, vamos a recordar que la energía potencial gravitacional se define como la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Como les había dicho, en este caso la altura inicial la podemos considerar como 0 en el punto A, por lo tanto su energía potencial inicial va a ser 0. Sin embargo, cuenta con una rapidez porque está en una montaña rusa, en medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, y como no es 0, pues tenemos un valor. La energía potencial al final va a ser la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, que es la altura al final en el punto B, y la vamos a colocar mg por cuál es la altura. Resulta que nos dan el radio, que según el ejercicio son de 12 metros, y con este radio podemos saber la altura final si colocamos el 0 en el punto A, que sería 2 veces el radio. Ahora tenemos la energía cinética al final, que su definición es un medio de la masa por la rapidez, en este caso al final, al cuadrado. Con ello recordamos la conservación de la energía, teniendo en cuenta que la energía potencial al inicio, o sea toda la energía al inicio, más la energía cinética inicial, más el trabajo realizado por otros, que es en este caso el trabajo realizado por la fuerza de fricción, es igual a la energía al final,
que es la suma de la energía potencial gravitacional al final más la energía cinética al final. Vamos a reemplazar con cada una de las definiciones. Habíamos dicho que este era 0, la energía cinética al inicio, ahora la energía potencial al final, teniendo en cuenta que podemos calcular la altura sabiendo el radio, y la energía cinética al final. Ahora quito este 0 y voy a despejar el trabajo realizado por la fuerza de fricción y paso este valor que está sumando a restar. Se puede factorizar la m para hacer el cálculo que se va a realizar a continuación, o se puede reemplazar el 120 por todas las m, como voy a hacer a continuación. Es la masa del carrito. G es la aceleración de la gravedad en la Tierra, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el radio nos especifican que era de 12 metros. La velocidad al final y al inicio dice: en la parte inferior, que es el punto A, tiene una rapidez de 25 y la final es de 8. La velocidad final de 8 metros por segundo, y eso elevado al cuadrado por la definición de la energía cinética, y en el otro lado la velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, y por la definición tenemos al cuadrado. Al realizar la operación tenemos, y el significado del negativo es que la fuerza de fricción siempre ejerce un trabajo negativo.